Ha llegado el momento, ha llegado la hora. Por fin tengo en mis manos mi primer lente de cine, el Sirui Nightwalker 75 mm. Yo soy Quique Molina y te doy la bienvenida a mi canal. La serie Nightwalker de Sirui cuenta con 5 lentes que incluyen distancias focales de 16, 24, 35, 55 y 75 milímetros, cada uno de ellos con una abertura t1.2. Son lentes compatibles con sensores APS-C, lo que ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz sin comprometer la calidad de imagen. El que yo tengo acá, como ya te dije, es el 75 milímetros en APS-C, que sería un equivalente a 112, 113 milímetros en sensores full frame. Estos objetivos vienen con monturas para prácticamente cualquier cámara que se te pueda ocurrir. En mi caso yo estoy utilizando el que viene con montura E, que es para Sony, pero también están disponibles en montura RF, que serviría para Red Komodo y Canon RF, también con montura X para Fujifilm, con montura MFT para Lumix y con montura L, que sirve para Leica, Panasonic, Sigma y Blackmagic 6K. Hablando de sus especificaciones técnicas, tiene una abertura que va desde t1.2 hasta t16, una distancia mínima de enfoque de 70 centímetros, la rosca de filtro es de 67 milímetros y tiene un diafragma de 18 hojas. Sí, así como lo escuchas, 18 hojas, lo que te da un bokeh muy redondo, muy bonito y la verdad, una palabra que no me gusta utilizar, pero muy cinematográfico. Además de eso, tiene un diseño óptico de 13 elementos en 4 grupos, está fabricado completamente en aluminio anodizado, tiene una longitud de 9.3 centímetros, es decir, 93 milímetros y tiene un peso que es de aproximadamente 600 gramos. ¿Y por qué digo aproximadamente? Porque varía un poco dependiendo la montura con la que lo estés utilizando, puede ir más o menos desde los 570 hasta los 610 gramos. Estos objetivos los puedes conseguir individuales en todas las distancias focales que te mencioné, pero también los puedes comprar en kit, específicamente en 2 kits diferentes, uno donde viene el 16 milímetros y el 75 milímetros y además otro donde vas a encontrar el 24, el 35 y el 55 milímetros, todos ellos con la misma abertura t1.2. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, porque sé que más de uno se estará preguntando, Quique, ¿por qué hablas de una abertura T si la abertura se mide en F? Resulta que en los lentes de cine la abertura no se mide con la letra F o no se representa con la letra F, sino con la letra T. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando nosotros o cuando los fabricantes hablan de la letra F, lo que se está representando es la abertura, exactamente la abertura física que tienen las hojas del diafragma, mientras que cuando se habla de la letra cuando se habla de la letra T o del valor T, se representa exactamente la cantidad de luz que está pasando por el diafragma, pasando por los cristales y llegando al sensor. ¿Y de qué me sirve saber esto? Es muy importante saberlo porque si tú estás trabajando, por ejemplo, con un lente Sigma que sea 1.8, lo quitas de tu cámara y colocas otro, no sé, Tamron o Canon, también de la misma abertura, obviamente de una distancia focal diferente, pero de la misma abertura 1.8, es muy probable, muy seguro que la cantidad de luz no va a ser exactamente la misma, mientras que con los lentes de cine ese problema no lo tienes. Tú puedes estar trabajando con un 16 milímetros en abertura, por decirte algo, 1.6, lo quitas y colocas este 75 milímetros con la misma abertura y vas a tener exactamente la misma iluminación. Y eso es muy ventajoso a la hora de estar grabando videos, porque no tienes que estar haciendo correcciones en postproducción. Y ahora, saliéndonos un poco ya de los aspectos técnicos, te voy a hablar acerca de lo que ha sido mi experiencia de uso, las cosas que me encantan de él y un par de cosas que no me gustan tanto. La primera de ellas es, como no, el precio. Es un lente, o son un grupo de lentes bastante accesibles, muy accesibles. Por lo general los lentes de cine cuestan mucho dinero, pero en este caso los de la línea Sirui Nightwalker tienen un costo que parte desde los 300, 350 dólares, es decir, es bastante accesible en comparación con un lente de cine y créeme que no le queda nada a deber, ya que su calidad es muy buena. Y si es que estás interesado en esta o en cualquier otra distancia focal de esta línea, te voy a dejar abajo en la descripción un link donde puedes ir y revisarlos cada uno de ellos.
El siguiente aspecto que me gusta muchísimo es que todos, independientemente de la distancia focal, es decir, el 16, 24, 35, 55 y el 75 milímetros tienen exactamente el mismo tamaño, 93 milímetros, por lo cual si tú vas a montar el lente sobre una cámara que tenga una jaula y una serie de accesorios alrededor, no vas a tener ningún problema en trabajar con ese tamaño o con ese balance, porque todos tienen exactamente el mismo tamaño, y además de eso todos tienen casi exactamente el mismo peso. Como te decía, puede ir desde los 570 hasta los 600, 610 gramos, por lo cual si estás trabajando con estabilizadores también te va a ser muy útil al momento de estar cambiando las distancias focales. No vas a tener que volver a recalibrar el estabilizador. Esas dos características en cuanto a peso y tamaño a mí me parecen que son muy buenas, ya que te van a aligerar mucho tiempo de trabajo en estar acomodando las cosas si es que vas a cambiar la distancia focal. Lo siguiente que me gustó mucho es que al ser un objetivo completamente manual, el aro de enfoque tiene un giro de 270 grados, es decir, no es un giro infinito, no es como algunos lentes electrónicos que en realidad es un enfoque, como ya lo dije, electrónico, y tú puedes girar y girar y girar y nunca se detiene. No, en este caso es un enfoque físico, por lo cual vas a estar moviendo el objetivo y eso, el anillo de enfoque, y eso te da un desenfoque muy suave, muy bonito y muy fluido, y sin nada, prácticamente nada de focus breathing. Así que es muy rico en realidad estar trabajando con él y hacer desenfoques entre un plano y el otro, porque es, como te digo, muy suave, muy sutil y la verdad muy bonito de ver. Y el último aspecto del que te voy a hablar en esta opinión es acerca de la nitidez de este lente. Al ser un lente de cine completamente manual, no es el lente más nítido que vas a encontrar en el mercado, y eso no es malo, ojo. Tiene esa suavidad en su apariencia, esa calidad como clásica, bonita, que se ha perdido tanto en los lentes actuales que buscan la nitidez máxima. Bueno, en este caso, y ojo, no quiero decir que no sea nítido, pero en este caso tiene una nitidez bastante aceptable, bastante bonita, y que te va a dar un aspecto muy propio de las películas o muy propio del estilo cinematográfico. No me malentiendas, no es un lente poco nítido. Además, el hecho de que sea distancia focal fija también lo ayuda a que tenga un poquito más de nitidez, pero créeme que es una nitidez bonita, no es una nitidez exagerada. Y como último, las dos cosas que no es que no me gustan, pero sí me gustaría que fuera diferente. Esto es con base en mi opinión personal, obviamente cada quien tendrá sus deseos y sus opiniones, pero lo primero es que no está tropicalizado, es decir, no soporta agua, no está protegido contra el polvo, contra la humedad. Y eso, pues yo que trabajo haciendo muchas grabaciones en campo, en terreno, en la montaña, me preocupa un poquito que no esté protegido. Pero como te digo, esto es un lente barato para cine, con muy buenas características, por lo cual entiendo que no esté tropicalizado. Y lo segundo que no me gusta mucho es que no tiene estabilización. Obviamente es un lente manual, va a ser muy difícil que tenga estabilización interna, pero la verdad me habría gustado que tuviera un poquito de estabilización, porque cuesta un poco, cuando estás grabando a mano alzada, cuesta un poco evitar esa trepidación normal. Así que te aconsejo que si lo vas a utilizar, lo trabajes encima de un trípode para que no tengas ningún problema. Pero como te digo, un objetivo espectacular que me ha dejado tremendamente sorprendido. Así que eso ha sido todo por este video. Espero que te haya servido para tomar la decisión si es que estás pensando en comprar algún objetivo de esto. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like, que tú sabes que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá en esta cabecita flotante que está apareciendo, y nos vemos pues en un próximo video. Bendiciones.